amanecer tú pintas con tu luz, con la gloria y esplendor de tu nombre. Antes de la creación, en el trono estás. Nadie se compara, nadie es como tú. Adonai, Elohai, mi Dios, el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León que ha de venir, ha de venir. La creación está en el hueco de tu mano, mas tu gloria anhela nuestro corazón. La majestad del cielo es tu hogar, nadie se compara, nadie es como tú. Adonai, Elohai, mi Dios, el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León que ha de venir, ha de venir, ha de venir, ha de venir. Santo, santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Mi Dios, el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León. Adonai, Elohai, mi Dios, el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León que ha de venir, ha de venir, ha de venir, y quien vendrá. Amén, hermanos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico de día martes. Estamos contentos con este nuevo formato. Vamos a estar conversando con el hermano Alberto, conversando con nuestro pastor, haciendo un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, del capítulo 1 al capítulo 18. Le hemos pedido que nos envíen sus consultas, les volvemos a reiterar que envíen sus consultas, háganos saber, así que para poder ir respondiendo también a medida que vayamos avanzando. Estamos con nuestro pastor. Bienvenido, pastor. Gracias, Carlito. El Señor les bendiga, hermanos.
Aquí estamos para abrir el libro. El Señor le bendiga mucho. También nuestro hermano Alberto nos va a estar también apoyando en este resumen. Hermano Alberto. Gusto saludarle, hermanos, estando acá en este nuevo estudio, resumen de este hermoso libro que hemos estado estudiando junto a nuestro pastor. Hemos querido estar con él hoy día en esta clase y posiblemente la otra, si no alcanzamos a terminar el resumen. Así que para nosotros es una bendición de poder contar con nuestro pastor, con el respaldo que él nos da en esta hermosa labor que él nos encomendó, y doy gracias a Dios por ello. Así que feliz y contento estar junto a nuestro pastor. Amén. Amén. Como siempre hemos comenzado orando, lo vamos a hacer. Le vamos a pedir a nuestro pastor que nos comience orando, por favor. Amén. Te honramos, Señor, te honramos por tu presencia entre Gracias, nosotros. Señor. Te pido, Señor, que bendigas a cada hermano, Señor, en cualquier lugar que esté, Señor, escuchando tu palabra. Señor, nos hemos preparado, Señor, con tu ayuda, pero tú eres el Dios poderoso. Si tú no estás aquí, nada ocurre. Amén. Pero, Señor, declaramos tu palabra, Señor, de poder. Esta palabra tuya que está escrita, declaramos tu presencia entre nosotros. Te pido, Señor, que este sea un tiempo donde nuestros hermanos sean edificados, que nosotros podamos hablar, Señor, esas cosas que ya hemos aprendido, pero ahora queremos hacer un resumen de todos estos 19 capítulos que hemos visto en todos estos días. Bendigo, Señor, a nuestros hermanos y nos ponemos de acuerdo entre nosotros para invitarte a ti, Jesús. Bendice este tiempo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Los invitamos entonces a abrir sus Biblias también. Vamos a partir del capítulo 1 en adelante de este libro Éxodo o Shemot, que el otro día descubría yo por primera vez que la palabra hebrea es Shemot, que significa los nombres. Así que algo también aprendí el otro día estudiando esto. Pastor, usted puede dirigirnos en cómo vayamos avanzando en el estudio bíblico, así que le dejo el lugar a usted. Amén. Dejémonos respaldarse por un texto de la Escritura, porque es la palabra del Señor la que nos convoca en este momento. Así que veamos allí el texto donde dice, el Señor le dice a Moisés, porque esto es lo más relevante cuando Dios se le revela ahí en la zarza, y le dice: no te acerques, quita tu calzado de tu pie, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Así que donde está el Señor se constituye en tierra apartada para Él, santa, y ahí guardamos reverencia. Así que el Señor le bendiga. Éxodo capítulo 3, versículo 3, dice: así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Amén. Amén. Esta es la palabra del Señor. Doy gracias al Señor por estar aquí. Doy gracias a mis hermanos que ellos tienen esta tremenda responsabilidad y lo han hecho muy bien para traer esta palabra del Señor a los hogares de Éxodo, algo muy importante. Y doy gracias al Señor porque ellos me han invitado, así que vamos a examinar la palabra del Señor. Se trata de un resumen, partiendo por el nombre del libro. Éxodo significa salida, pero en el hebreo el nombre es Shemot, que significa los nombres. Eso indica que al Señor le importa mucho cada persona humana. Una persona tiene mucho que ver con su nombre. Por tanto, el hecho que el libro de Éxodo, que tiene que ver con nuestra vida, la vida del pueblo de Israel, pero también la redención y todo lo que implica la vida cristiana, que se llame los nombres, es porque Dios nos conoce por nuestros propios nombres y conoce nuestra vida. El libro de la salida de Egipto habla de la liberación y redención y salida del pueblo de Dios de Egipto. Éxodo muestra a un Dios personal. El centro de todo esto es que Dios se revela allí en Éxodo. Muestra a un Dios personal que se preocupa por la esclavitud y el dolor de su pueblo y levanta un libertador. En este caso era Moisés, pero vamos a ver más adelante que Moisés también tipifica proféticamente lo que es el Mesías. El Éxodo muestra
como los descendientes de Abraham en el pasado, en la palabra de Génesis, en el pasado, Abraham, específicamente la familia de Jacob, llegan a Egipto, se multiplican allí y se transforman en un pueblo. Luego, en el tiempo, las condiciones cambian y son reducidos a la esclavitud. Esto ocurre con el pueblo de Israel allí en Egipto. Por tanto, Dios iba a enviar a un libertador. La historia del Éxodo es una historia de libertad y redención. Dios no solo libera a su pueblo de la servidumbre de Egipto, sino también la redime por la sangre simbolizada en el Cordero de la Pascua. La Pascua es un acontecimiento central en la historia de la redención, tanto en el Antiguo Pacto, tanto aquí en lo que estamos viendo en el Éxodo, como también en el Nuevo Pacto, porque prefigura proféticamente al Señor Jesucristo, el verdadero Cordero Pascual, el Mesías, la redención a través del Mesías. Luego voy a darle la oportunidad a nuestros hermanos, pero aquí comenzamos, lo primero que empezamos a ver aquí en el Éxodo es cuando Dios prepara a Moisés, porque Dios nos está preparando a cada uno de nosotros. Desde el momento en que venimos a la salvación, empieza una preparación en cada uno de nosotros a través de los procesos de la vida, a través de las circunstancias que nos van cambiando. A veces las circunstancias dolorosas, esas asperezas empiezan a formar nuestro carácter para que este carácter nuestro se vaya asemejando al carácter de Dios. Moisés también tuvo una preparación de ese tipo. Del palacio de Faraón es trasladado al desierto de Madián. Eso está en Éxodo 2, 11 al 24. Dios preparó a Moisés para la misión de libertar a Israel de la esclavitud de Egipto. Él era descendiente de la tribu de Leví, era hermano de Aarón y de María, María la profetisa, que se conoció como la profetisa después, criado en la casa de Faraón en Egipto. Dice la Biblia que cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno era maltratado, lo defendió hiriendo al egipcio, se entiende ahí, con resultado de muerte, y luego tuvo que huir hacia el desierto y vivió como extranjero en Madián. Pasado unos 40 años, allí se le apareció el ángel del Señor en el monte Horeb. Y eso era lo que leía Carlos ahí, que el ángel de Jehová se le apareció allí en la zarza. Así que vamos avanzando en esto. El Señor le bendiga mucho, hermanos, porque este es un tiempo especial de la palabra del Señor. La palabra. Amén. Hermano Roberto. Interesante lo que decía el pastor también y lo que leyó Carlito. Es tan hermosa la palabra del Señor y cómo Dios maneja tan exactamente los tiempos en que justamente cuando Moisés, Dios lo llama ahí al lado, a los pies del monte de Horeb, fue la primera vez que Dios tuvo un encuentro, Moisés, con el Señor. Es justamente que en ese mismo capítulo, por acá dice que, ese mismo capítulo 3 dice la Escritura que Dios le dice para qué lo estaba llamando, para que vaya a sacar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Y también le dice que en ese mismo monte iban a volver a adorarlo a él. Y precisamente nosotros hicimos un corte en el capítulo 18, porque el capítulo 19 que viene después es donde ahí llegan el pueblo de Israel precisamente como Dios lo había establecido. Llegaron y ahí en ese monte se establece alrededor de un año. En el capítulo 19 lo vamos a ver después. Y es el mismo lugar donde Dios ya había tenido un encuentro con Moisés. Es allí donde ahora el pueblo de Dios va a adorar a Dios, va a estar un tiempo establecido antes de emprender rumbo a la tierra de Canaán. Así que es hermoso ver cómo Dios maneja, todo está bajo el control de Dios, manejando los tiempos. Dios conduce los hilos de la historia, dice alguien. Así que Dios es poderoso, en su soberanía va dirigiendo todas las cosas. Algo que también me llama la atención de esta historia es que, claro, desde que Moisés comenzó la misión, o la misión para lo que Dios lo llamó, pasaron 80 años. Hubieron 40 años que estuvo en la casa del faraón, 40 años que estuvo en el desierto, y son 80 años de preparación. Dios, el otro día escuchaba un sermón de cómo Dios se toma su tiempo para preparar a las personas. No es algo que
los lanza y a la rápida. Nosotros como seres humanos queremos las cosas rápido, queremos, y sobre todo en esta sociedad que todo es express, todo es rápido, todo es ya, queremos de repente ir avanzando, pero Dios tiene su tiempo. 40 años en la casa del faraón, 40 años en el desierto preparándose, aprendiendo cómo vivir también en el desierto, porque iban a pasar después 40 años más sobreviviendo también ahí en el desierto. Así que Dios se toma su tiempo también para prepararnos. Es algo también hermoso de los tiempos de Dios que decía nuestro hermano Alberto. El capítulo 3, versículo 12, habla de que iban a volver. Lo voy a leer para que los hermanos dice, versículo 2 dice, y respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, le decía el Señor a Moisés en ese tiempo. Y ahí estaban después nuevamente, volvieron ahí mismo. Eso. Se les bendiga, hermanos. Qué tremendo esto. Son 40 años en la casa de Faraón, luego 40 años en Madián, en el desierto. A los 80 años recién empieza a ejercer el llamado que le hizo el Señor. Dios se toma su tiempo, como dice Carlito. Vamos a ir por parte en esto que hemos estado oyendo. Entonces aquí estamos en el capítulo 3, el versículo 2, cuando Dios en Horeb, como decía nuestro hermano, y de ahí vuelven otra vez para adorar, Dios en Horeb se manifiesta en una llama de fuego en medio de una zarza que no se consumía. De repente se medita, ¿por qué una zarza, un arbusto silvestre? ¿Por qué no fue una planta más elegante? Podría ser un canelo, podría ser un arrayán, pero fue una zarza. Dios elige a quién tocar. Así que Él tiene soberanía sobre todas las cosas. Dios le llamó desde la zarza y deja en claro, fíjese aquí lo que deja en claro desde el primer momento. Dios le llama desde la zarza y deja en claro la santidad y el respeto por los santos, la sensibilidad de Dios por la aflicción humana, y le revela a Moisés su nombre. Todo esto ocurre en este capítulo. Pero veamos aquí que lo primero que le dice a Moisés, que se quite el calzado de su pie, porque el lugar donde él está, tierra santa es. Por tanto, lo primero que le deja en claro es la santidad y el respeto por los santos. Nosotros los cristianos debemos entender esto. Hay algunos de nosotros, a veces nosotros mismos pasamos corriendo por el lugar de la presencia del Señor, donde alguien dijo que los ángeles caminaban en puntillas. Reverencia delante de la presencia del Señor es fundamental. Dios desde el primer momento le deja claro a Moisés el sentido de la reverencia ante su presencia, y cuando le dice no te acerques, quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. El Dios único, el Dios todopoderoso, conoce la aflicción de su pueblo. Cuando se le dice ahí quita tu calzado, está hablando de la santidad de la presencia del Señor, de la santidad de lo que es santo. Luego le explica a Moisés el motivo por el cual él viene a hablar. Aquí cuando habla del ángel de Jehová se refiere a la presencia misma de Dios. Cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos que se presentó a alguien, el ángel de Jehová, y la gente se arrodilló y adoró a este ángel de Jehová, se refería a la presencia misma, a la presencia misma de Dios. Porque muchas veces se presentaron ángeles, pero nadie los adoró, porque los ángeles no se adoran. Porque en el Apocalipsis vemos que Juan tuvo la tentación de arrodillarse delante del ángel, y el ángel le dice: levántate, yo soy consiervo tuyo, no debes adorarme, solamente se adora a Dios. Pero cuando se refiere en la Biblia al ángel de Jehová, era una personificación del Dios mismo. En este caso nosotros entendemos que era el propio Jesús en sus manifestaciones antes de venir a Belén. Amén. Entonces eso ocurrió. Luego el Dios todopoderoso, este Dios eterno, el poderoso, conoce la aflicción del pueblo de Dios y oye. Así que el Señor siempre va a conocer la aflicción suya. También va a escuchar el clamor que usted tiene. Cuando tiene dificultades, venga confiadamente a Dios, porque Dios va a escuchar sus lágrimas. Dios va a escuchar su lloro delante del Señor, va a ver sus lágrimas y le va a responder su oración conforme a su misericordia.
El Dios único, el Dios todopoderoso conoce la aflicción y el clamor de su pueblo. Dios, al darle a Moisés la misión de libertar a su pueblo, le dijo que era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y que había visto la aflicción de su pueblo y oído su clamor y conocido sus angustias. Por tanto, Dios conoce las angustias de cada uno de nosotros. Conoció las angustias del pueblo que estaba oprimido, esclavo, y escuchó el clamor de ellos y vino en su ayuda. Dios siempre va a venir en la ayuda de cada uno de nosotros para socorrernos. Y nosotros podemos ir a la presencia del Señor, como dice la palabra de Dios, que podemos acudir confiadamente al trono de la gracia y pedir el socorro oportuno delante del Señor. Luego vamos a ver que este Dios tiene un nombre, así que no sé, alguna palabra para no solamente hablar yo. Con respecto a lo que nuestro pastor acaba de decir, efectivamente, a veces hay momentos en nuestra vida que pareciera que Dios está muy lejano y pareciera que Dios no nos escucha, pero Dios nos confirma ahora en su palabra que Él está atento al clamor de sus hijos. Él oyó el clamor de su pueblo que estaba pasando penurias en Egipto, y estaba muy atento a lo que sucedía con su pueblo. Hoy en día nosotros también tenemos que tener la certeza, pastor, de que Dios también está atento a lo que nosotros estamos pasando. Sí. Y Él nunca nos va a dejar, porque su palabra vuelve a recalcarse que Él es fiel con nosotros, aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel. Entonces esa es la seguridad y una certeza que tenemos de que Dios siempre está atento a nuestro clamor. Así que los hermanos ahí en casa, cuando usted clame al Señor, sepa que Dios está escuchando ese clamor. Amén. Qué importante eso, de tener esa fe y esa certeza de que Dios escucha nuestro clamor. Y como decía el hermano Alberto, de repente pensamos que Dios está distante o que de repente Dios no nos escucha. No quiero pensar cuántos años estuvo el pueblo de Israel clamando por liberación. Pensemos que solamente en la vida de Moisés, a los 80 años, vino la liberación. O sea, por lo menos hay 80 años donde el pueblo sufrió, tuvo opresión y todo eso, y mucho antes también. Considerar también los tiempos de Dios en esa certeza que tenemos, que Dios nos ha escuchado. También considerar los tiempos de Dios. De repente nosotros queremos ver la solución a nuestros problemas, nuestros conflictos, a nuestras crisis ahora ya, pero Dios tiene un plan mucho más grande, inclusive que nosotros mismos, que supera a nosotros mismos en ese tiempo. Así que aprender también a confiar en los tiempos de Dios. Quizás nuestra respuesta no va a venir mañana o la próxima semana, quizás va a venir 80 años después, como les vino al pueblo de Israel. Amén. Hay una cosita también acá importantísima. Moisés no estaba presentando ninguna nueva deidad. Era el mismo Dios de sus padres, el Dios que se había revelado en la antigüedad a Abraham, a Isaac y Jacob, que se revelaba ahora para libertar a su pueblo. Este Dios tiene un nombre, y esto es apasionante ver cómo este Dios todopoderoso es una persona que tiene un nombre. El Dios único y todopoderoso es una persona. Es real, es un Dios real, no tiene nada que ver con los sentidos humanos, no ha nacido en nuestro pensamiento. Este Dios es real, es poderoso, es una persona y tiene un nombre personal. No es una entidad difusa, Dios, no es algo que es una fuerza, no, es una persona. Así que cuando nos habla la Biblia respecto a Dios, dice que es una persona real, un Dios todopoderoso que tiene sentimientos y emociones, que nos ama, que nos cuida, que tiene voluntad. Y este Dios tiene un nombre. Le dijo a Moisés, cuando Moisés necesita, Señor, yo necesito ir, voy a ir, pero quiero saber cómo te llamas, porque de seguro allá me van a preguntar cómo se llama este Dios que te habló. Entonces yo quiero saber tu nombre para decirle quién es el que me envió. Entonces el Señor le dice, yo soy el que soy. Ese es mi nombre, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese es el nombre del Santo Dios. Y este nombre se escribió en hebreo, está escrito en hebreo, el yo soy. Esto significa la
la naturaleza de Dios, este Dios autoexistente, este Dios que nadie lo creó, este Dios que existe por sí mismo. Eso es cuando Él dice yo soy el que soy, significa que Él es, que Él siempre fue, siempre será, siempre existirá y siempre existió. No ha sido creado, es un Dios que existe por sí mismo, es el gran yo soy, el Dios todopoderoso. En el hebreo está escrito con 4 consonantes hebreas, Yod, Hei, Bab, Hei. Estas son las 4 consonantes que en nuestro idioma se escriben con Y, H, B, H. Se le conoce también como el tetragrama o tetragramatón. Se conoce este santo nombre que los judíos no se atreven a nombrarlo. Incluso a través del tiempo ellos prohibieron que se nombrara el santo nombre de Dios. Así que en vez de nombrarlo, ellos lo utilizaban con otros nombres como Elohim o Adonai. Elohim significa Dios. Adonai significa el Señor. Y luego ya le decían Hashem, el nombre. No decían el nombre del santo Dios. Así que, bueno, luego los sabios de ese tiempo le colocaron ahí las consonantes que también están escritas en los originales. Las consonantes le colocaron las vocales de Adonai para que sonara Jehová como lo conocemos nosotros. Así que bueno, los judíos le dicen Hashem, los cristianos le decimos Jehová o Jehová, Yahweh le dicen algunos que son judíos mesiánicos, y así bueno, pero el nombre, lo que significa este nombre del santo Dios es el yo soy. Yo soy te he enviado. Dios con nosotros, yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. Amén. ¿Alguna? Cuesta, pastor, de repente lograr entender la grandeza de nuestro Dios reflejada en este nombre, que es tan grande que algunos judíos temían decir el nombre y precisamente buscaron la forma de poder pronunciarlo. Algunos también hoy en día, hasta el día de hoy, no le dicen Jehová ni Yahvé, sino que simplemente se refieren a nuestro Dios como el Eterno, el Todopoderoso. Y me gusta esa palabra a mí, el Eterno, porque significa que Él siempre ha existido. Entonces, yo me quedo con esta definición para mí, el Eterno, porque me encuentro más grandioso. El Eterno, sí. Entonces, se escribe con las 4 consonantes. Yod, Hei, Bab, Hei. Esas son las 4 consonantes del santo nombre de Dios. El nombre inefable, demasiado importante para ser expresado en palabras. Por eso los judíos dicen Hashem, el nombre del Dios eterno. Yo te he visto a ti que has estado viendo algunos sabios, por así decirlo, algunos eruditos en el tema de este nombre que han descubierto. Porque sabemos que el nombre o los judíos nunca lo nombraron, entonces se fue como perdiendo durante el tiempo. ¿Puedes explicarnos un poco más acerca de eso, de lo que se ha descubierto ahora último y cómo se pronunciaría de forma correcta este nombre? Que yo sé que hay lingüistas que se han estudiado esto por mucho tiempo y en diferentes lugares, no solamente en el pueblo de Israel, sino en Europa, en iglesias muy antiguas, ortodoxas y por el estilo. ¿Podrías explicarnos un poquito acerca de eso? Amén. ¿Cómo viene la prohibición de nombrar el santo nombre de Dios? La Biblia no tiene prohibiciones para nombrar el santo nombre de Dios. Incluso los nombres de personas muy relevantes en el pasado, como Josué y otros más, llevaban intercalado el nombre de Dios. Así que podían ellos, las familias podían ponerle el nombre de Dios a sus hijos. Y así surgieron nombres ahí que tenemos en la Biblia respecto al santo nombre de Dios. Pero los judíos, en otros libros que son interpretación de la Torá, interpretación de la Biblia, que es la Mishnah, los sabios prohibieron para ellos, ¿cierto?, el uso del santo nombre de Dios y nombrarlo. Pero hay escritos antiguos, incluso gracias al Señor nosotros tenemos
en este tiempo miles de copias de la Biblia, miles de copias de la Torá, miles de copias de toda la Biblia. Entonces, en muchas de esas Biblias está el santo nombre con las cuatro consonantes, pero también están las señales vocales ahí que representan vocales. Y aquí en esto no hay nada nuevo. Nosotros los cristianos utilizamos materiales bíblicos, como ser la concordancia Strong, que es bien antigua, de 1800 y tanto, y de mucha bendición para muchos cristianos evangélicos, incluso católicos. La usan la concordancia Strong, que es muy buena. Y entonces estuve buscando ahí los nombres que estaban en hebreo. Entonces me dice ahí, está el santo nombre ahí con las 4 iniciales de nuestro idioma, Y, H, B, H. Esto dice, este es el nombre de Dios, que suena en hebreo, dice Strong de 1800 y tanto, suena Jehová. Y se latinizó, o sea, ¿cómo se llama cuando se traspasa a otro idioma? Se cambió para nosotros, en español, Jehová. Así que suena a nosotros para Jehová. Se transliteró a Jehová, pero en hebreo dice Strong. En esos años suena Jehová. Entonces, ahora último, muchos escritores, lingüistas, estudiantes y profesores renombrados de la Universidad de Jerusalén han estado investigando en diferentes partes en los escritos antiguos en Jerusalén, incluso han llegado hasta el Vaticano, a Moscú, en diferentes partes donde hay escritos, miles de estos, y han encontrado las vocales ahí y estaría sonando Jehová. Dios lo va a confirmar en algún momento, porque dice la Biblia que el nombre del santo Dios se daría a conocer a los gentiles. Así que conocemos al Dios Todopoderoso por lo que está escrito por respecto a este nombre que para nosotros se traduce yo soy el que soy, pero dice Dios que este nombre suyo personal va a ser dado a conocer a los gentiles en este último tiempo. Así que lo dice la Biblia y estamos confiados, pero este nombre es excelso, habla de la grandeza de Dios, el nombre inefable, demasiado importante para ser expresado en palabras. Amén. Amén. Este nombre indica pasado, presente y futuro, como decía mi hermano Alberto, indica eso que es eterno, el Olán, el eterno. Es que bonito eso de lo que dijiste al principio, de que la intención de Dios nunca fue que el nombre se perdiera, solamente por interpretaciones humanas se fue perdiendo, se fue de a poco ahí. En las últimas ceremonias que hacían se pasaba solamente el sumo sacerdote, se pasaba solamente de un año a otro, se decía en voz baja también, para que no lo escuchara el pueblo. Para que no lo escuchara el pueblo, se pasaban en nombre de un sumo sacerdote al otro sumo sacerdote. Así que, pero nunca fue el propósito de Dios que se perdiera, ocultarlo. Que nosotros pudiéramos tener libre acceso, siempre fue eso, que pudiéramos conocerlo tal como es, personal, real. Qué bonito eso, eso que queda ahí. Bien, pasamos entonces ya de esto emocionante que es el nombre de Dios que indica la naturaleza del Señor. Ahora pasamos a nosotros. La excusa nuestra ahí en el capítulo 4 del versículo 10. Estuvimos hablando, no sé quién le tocó en esos días, hablar sobre Moisés, que presentó excusa allí al Señor. Entonces le dijo a Moisés: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, soy tardo para el habla y torpe de lengua. Éxodo 4:10. Eso es lo que dijo Moisés. Cuando Dios le estaba enviando con esta misión, Moisés dice: Señor, yo no sirvo para esto, no soy fácil de palabra, no sé hablar, así es que no sirvo para esto. Elige a otra persona. Las excusas. Siempre nosotros hemos presentado excusas. Desde Adán y Eva siempre damos excusas. Parece que va con nosotros. Excusar nuestras limitaciones, excusar también nuestros errores.
Así que el Señor nos ayude cuando estamos presentando excusas, a veces por nuestras limitaciones, a veces por llegar, no sé, de alguna manera no estar preparado para algo, presentamos excusas. Así que el Señor nos bendiga en esto para ser íntegros en todo sentido. Amén. Amén. También hay un dicho que dice la excusa agrava la falta. Sí, también. Y eso efectivamente es cierto, porque cuando queremos excusarnos delante del Señor, Dios sabe y conoce perfectamente por qué le fallamos. Y nosotros queremos ocultar el motivo de nuestro error ante Dios y Él queremos excusarnos neciamente, como lo hizo Moisés, lo he hecho yo y muchos de nosotros. Queremos presentarle excusa al Señor sabiendo que Él conoce todo lo que nosotros hicimos y por qué dejamos de hacer algunas cosas, muchas veces por nuestra propia negligencia, nuestra flojera, pero aún así, sabiendo que fue nuestra culpa, queremos excusarnos delante de Dios. Entonces, ahí donde dice la excusa agrava la falta, delante de Dios, yo creo que efectivamente es así, agravamos más nuestra culpabilidad. Y claro, la falta más grande que tenemos es no creerle a Dios. Si Dios nos dice que hagamos algo, debemos creerle y obedecer. Así que la excusa de repente que ponemos solamente agrava la falta de no creerle a Dios, lo que Él nos ha dicho. Se nos fue el tiempo súper rápido, pero como habíamos dicho que íbamos a responder algunas preguntas, les sigo invitando a hacer preguntas. La próxima semana vamos a seguir viendo otro resumen. Vamos a estar con el hermano Alberto y con nuestro pastor nuevamente y vamos a estar respondiendo. Así que háganos llegar sus preguntas. Yo escribí algunas preguntas para esta semana. Por ejemplo, en el capítulo 1, cuando vemos que las parteras no le obedecieron al faraón. ¿Por qué no le obedecieron al faraón? Y hay algo que me llama más la atención. Pueden responderle vos o el pastor o el hermano Alberto solo. ¿Por qué Dios hizo bien con ellas? Me llama la atención por qué Dios hizo bien con ellas, aún ellas estaban desobedeciendo una ordenanza. Bueno, aunque ellas no eran judías, ellas no tenían conocimiento de la escritura, pero sin embargo no tenían conocimiento de este Dios vivo que había sido transmitido de generación en generación en los israelitas. Pero sin embargo dice la Biblia que la ley de Dios ha sido escrita en la tabla de nuestro corazón, ha sido escrita en nuestras conciencias. Así que la conciencia da testimonio a Dios del bien y del mal. Entonces ellas, al ser confrontadas de esta manera por el faraón, ellas pesaron esto en su conciencia y descubrieron que esto estaba mal y no lo iban a hacer. Entonces las parteras, dice ahí el texto, temieron a Dios y no hicieron como les mandó Faraón, sino que preservaron la vida a los niños. Ellas hicieron caso al mandamiento de Dios que había sido plasmado en su conciencia, por tanto eso agradó a Dios. ¿Entiende? Fue así como cuando se presentaron los apóstoles, cuando les dicen ustedes no prediquen más allí a nadie más. Entonces ellos dijeron, ¿qué les parece a ustedes? ¿A quién vamos a obedecer primero? ¿A Dios o a ustedes? Entonces en este caso las parteras, aun siendo no creyentes, ellas temieron a Dios porque el mandamiento de Dios había sido escrito en sus conciencias. Luego, por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Así que Dios no les tomó en cuenta esta rebelión porque no era rebelión. Ellas primero hicieron caso a Dios que le estaba hablando en sus conciencias y luego procedieron y con temor a Dios. Y el temor a Dios siempre va a agradar a Dios. Porque el temor a Dios es el respeto que la persona debe tenerle a Dios. Ese respeto, ese amor. Así que esta mujer, aún sin conocer a Dios, tenía respeto y temor a Dios al ver que en su conciencia estaba el mandamiento de no matar un bebé. Así que esto es tremendo. Una lección para nuestra sociedad, donde ¿cómo se llama esto de cuando se matan los bebés? El aborto está a la orden del día. Así que es algo muy importante para nosotros en este tiempo. Claro, aun cuando no estaban todavía las leyes de Dios ni los 10 mandamientos, había una conciencia moral
obviamente puesta por Dios ahí, Amén. que dictaba que el asesinato ya era un crimen. Amén. Nosotros también, desde esa misma perspectiva, obedecemos obedecemos a nuestros gobernantes, por ejemplo, hasta el límite de que se contrapone a la voluntad de Dios, a lo que Dios nos ha dicho. Amén. Somos obedientes a las autoridades, por así decirlo, hasta el punto de que esas ordenanzas contradicen lo que Dios ya nos ha dicho, cuál es la voluntad, y lo podemos descubrir en su palabra y todo eso. Amén. ¿Quién es el ángel de Jehová? Segunda pregunta. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Qué se refiere ahí? Si no lo responden ustedes, lo puedo responder yo. Usted ya lo había, como que ya estaba respondiendo, porque mi Estaba pastor respondiendo, sí, lo había referido el ángel de Jehová y había dicho que es Dios mismo cuando se presenta como el ángel de Jehová. Era Dios mismo representado. Claro. No adoramos ángeles, los cristianos no adoramos ángeles, sino que este era el ángel de Jehová, se refería a Jesús mismo en las apariciones del Antiguo Testamento. En esto hay que tener cuidado porque en realidad a veces se ve un margen muy cercano a la adoración de los ángeles, porque en el propio libro de Colosenses el apóstol Pablo tuvo que confrontar fuertemente ahí una idea que se levantó entre algunos hermanos, algunos creyentes, de adorar ángeles. Primero estaban bajándole el relieve a Jesús como Mesías, como Señor, y luego empezaron a surgir alguna idea respecto a la adoración de ángeles. Y en el pueblo judío también de repente se da esto, y en algunos movimientos cristianos, pseudo cristianos podemos decir, también se da alguna cosa parecida como esa. Pero el Señor deja muy claro a través de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que a los ángeles jamás se les puede adorar. Pero cuando Dios se presenta en la antigüedad como el ángel de Jehová, manifiesta que Él es el mismo Dios. No es un ángel, no es una creación de Dios. En este caso el ángel de Jehová no es creación de Dios, es el Dios mismo, el Dios poderoso, es una personificación del mismo Mesías antes de venir a Belén, que se manifestó en diferentes lugares. Así que eso hay que tener claro, que el ángel de Jehová es una representación de Cristo antes de venir a Belén. Amén. Es distinto cuando un ángel vino con una misión especial y le dijo a alguien algo a alguien. Es totalmente distinto. Sí, bueno, también hay que hacer la diferencia entre que el ángel de Jehová y los ángeles mensajeros de Dios, porque los ángeles son los mensajeros que Dios utiliza para, como dice usted precisamente, enviar algún mensaje a determinado lugar o a determinada persona. Entonces hay ángeles que son ángeles mensajeros de Dios también. Amén. Hemos llegado al final. Como les dije, la próxima semana vamos a seguir con este estudio. Ha sido un buen resumen. Creo que hemos sacado hartas cositas que habían quedado en el tintero y muchas otras perlas más que hemos ido ahí. Hay mucho que decir en todo esto, así que les invitamos a estar pendientes. Nos quedó mucho en el tintero aquí y vamos a hablar de los tipos o figuras que tiene el Éxodo en referencia a Cristo y al pueblo de Dios, el pueblo cristiano. Así que muchas cositas más tuvimos ahí. Tenemos que... Hay hartos tipos y figuras de la vida cristiana, del creyente, de Jesús. Así que está muy bueno. La próxima semana vamos a estar viendo eso. Hermano Alberto, ¿usted nos termina en una oración? Ya. Damos gracias al Señor primeramente por haber estado junto a nuestro pastor, habernos acompañado, que Él aceptó con mucho gusto la invitación que hicimos con nuestro hermano Carlito, de estar junto con él, porque siempre ustedes nos ven a nuestro hermano Carlos, después me ven a mí los días martes, pero hoy día estamos los tres juntos y doy gracias a Dios porque estamos junto a nuestro pastor y ha sido muy lindo el estudio que hemos realizado hoy día, cómo el pastor saca cositas escondidas que nosotros a veces no las vemos o las pasamos por alto, pero él las saca de ahí y ha sido muy enriquecedor por eso. Damos gracias a Dios y vamos a orar ya para terminar, hermano Carlito. Muchas gracias, hermano. Pero después usted se despide, mi pastor, vamos a orar. Señor amado Dios,
Sí. Te damos gracias por este tiempo, Señor, Sí, que tú nos permites, Dios amado, de poder escudriñar Sí, tu palabra, Amén. de ver lo grande que tú eres, Señor, Amén. de saber que tenemos un Dios todopoderoso, Sí, sí. de saber que tenemos un Dios que está pendiente de nosotros, Amén. que nos ama, que nos cuida, Señor, Amén. y que solamente nos resta serte fieles, Dios amado. Sí, sí. Ayúdanos, Señor, en todo momento a tener en cuenta tu grandeza, Amén. tu santidad, Señor. Sí. En todo tiempo saber que tú estás ahí presente, mirando nuestros actos, mirando nuestra actitud, Señor. Ayúdanos a ser temerosos de ti, Señor, a tener ese temor reverente hacia ti, Señor, y hacia tu palabra. Ayúdanos a obedecerla, Señor, cada día. Gracias, Señor, por mi pastor, por mi hermano Carlos, Sí. Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos honra y gloria, Señor, porque lo que hemos aprendido hoy día, que solo tú eres digno de tener todo honor, toda honra, toda gloria. Solamente usted debe ser reverenciado, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias por este tiempo y por este momento, Señor. El próximo martes, Dios mediante, estaremos juntos, nuestro pastor, escudriñando tu palabra, Señor. Gracias, Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo le agradezco al Señor por la oportunidad que me han dado nuestros hermanos. Y quiero decirle a ustedes que la predicación es algo muy importante. La predicación nos va señalando el camino, la visión del pueblo de Dios, lo que Dios está tratando con nosotros, pero la enseñanza fundamental en el pueblo del Señor. Y si están nuestros hermanos los martes aquí trayendo la palabra del Señor a través de la enseñanza, eso es tremendo. Eso nos va cimentando en el Señor Jesucristo, nos va afirmando. La palabra de Dios en la enseñanza es algo tremendo, algo que todas las iglesias necesitan. Las iglesias que no tienen estudio bíblico, que no tienen enseñanza, empiezan a decaer espiritualmente, no tienen la consistencia que da Dios a través del estudio bíblico. Así que yo siempre estoy escuchando a mi hermano Alberto cuando está enseñando, escuchando a Carlito cuando está enseñando, estoy muy pendiente en cada palabra, no para colar, sino más bien para nutrirme, tomar nota. Así que hágalo usted también, es necesario hacerlo. El Señor le bendiga mucho, mi hermano. Amén. Amén. Nos vemos el jueves a las 8, el domingo a las 10:30 con el culto de niños y a las 11 el servicio general de adoración, y el próximo martes continuamos estudiando el libro de Éxodo. Muchas bendiciones.